Pues tenemos una nueva invitada, la tenemos ya por aquí, Eva Ruiz, directora de Genica Innova. Eva estuvo por aquí su socia, ¿verdad? Teresa Perucho, hace como 2 semanas, hablándonos de genética y enfermedad celíaca. Y ahora, pues bueno, pues como además os turnáis porque venís, hacéis muchos cursos también, Muchísimo, muchos cursos. Intentamos divulgar todo lo que podemos. Efectivamente, yo sé que hacéis cursos con estudiantes, cursos con gente, con médicos, con profesionales, con profanos, con todo. Efectivamente. Así que va a estar esta tarde con nosotros hablando de genética y enfermedad celíaca. Yo me gustaría hacerte una pregunta que además me la pasaste por email y yo he estado viéndola y me parece muy interesante, ¿no? Dice, ¿cuál es la diferencia entre hacer un estudio genético en saliva o en sangre? ¿Es lo mismo? ¿Es igual? ¿Es diferente? En términos de resultado, es absolutamente idéntico. Da lo mismo analizar células de la saliva, de mucosa bucal que están vehiculizadas en la saliva, que de sangre, que de cualquier otra célula del cuerpo, porque todas portan la misma información genética. La diferencia de hacerlo a partir de sangre o de saliva radica en el laboratorio. Entonces, para nosotros técnicamente no tratamos igual las muestras porque obviamente no son iguales. En un primer estadio del análisis, después ya todo procede igual una vez que ya tenemos el ADN sacado. Entonces, a efectos del paciente, realmente el resultado es igual de fiable, porque además es una duda que nos transmiten mucho los pacientes, es, oye, ¿me puedo fiar igual? Como que todos tenemos el chip de la sangre, ¿no? En cuanto vamos a cualquier clínica, a cualquier centro, ponemos el brazo lo primero. Y entonces sí, parece un método más fiable, ¿no? Parece que poner la sangre da más fiabilidad. Pero es por tradición, otra cosa es por desconocimiento, ¿no? Pero realmente en genética, si podemos elegir otra muestra, muchísimas veces elegimos otra que no sea la sangre, porque la sangre tiene mucho hierro, mucha hemoglobina, que nos ensucia, ¿no? Técnicamente. Pero claro, eso lo sabemos nosotros. Claro. Pero para los pacientes muchas veces es un impedimento el confiar en una prueba que parece como que es poco menos que de ciencia ficción, ¿no? Porque lo vemos en la tele, parece que los de CSI sacan de donde sea. Y es que realmente es así, o sea que... no es tan peliculero, todo, ¿no? Exacto, y además para los niños mucho mejor, ¿no? Mucho más cómodo que aunque no sea nada, un pinchacito, pues es mucho más cómodo coger con un bastoncillo, ¿no? Un poquito de saliva. Además, porque a los niños, aparte que hay muchas veces que hay imposibilidad de cogerles la vía y sacarles sangre, muchas veces es que es imposible. Pero fíjate que a mí me ha sorprendido, después de muchos años de trabajar con mucosa bucal, realmente no es saliva, es mucosa bucal, pero bueno... Me ha sorprendido la buena aceptación entre los adultos, porque los niños, obviamente, los padres, pues bueno, se sienten enseguida aliviados, ¿no? De que no tengas que pinchar al niño. Pero los propios adultos, muchas veces, lo venía comentando el doctor Rodrigo, que el proceso diagnóstico es muy largo, es un poco de incertidumbre, que están dando vueltas años, y cuando llegan ya al estudio genético, que es poco menos que el último de la fila, ya vienen agujereados por todos los sitios. Les han hecho todo tipo de barrabasadas. Y entonces venimos nosotros y les cogemos una muestra de la boca y es que es poco menos que, pero ya. Además es que muchas veces esa prueba es el empujón definitivo hacia el diagnóstico, con lo cual es después de todo lo que he pasado, ahora llega esta chica, me coge un poquito de la boca y ya está, ¿no? La verdad y hasta llegar aquí me han hecho pruebas de todo, me han cogido de dentro, de fuera. La verdad es que en ese sentido es agradecido, me imagino. Es muy agradecido, sí. Pero bueno, a efectos de, un poco contestando a tu pregunta, Mario, es 100% fiable, es exactamente lo mismo. Analizamos el ADN, que es el material hereditario que comparten absolutamente todas las células de nuestro cuerpo. O sea que realmente da igual. Eso es importante, que quede claro. Da igual. Sí, da igual. Pero vosotros en vuestro laboratorio hacéis más mayoritariamente saliva. Nosotros comenzamos introduciendo las muestras de saliva preferentemente a raíz precisamente de la prueba genética para enfermedad celíaca. Precisamente porque había muchos niños, pero luego nos dimos cuenta de que la aceptación entre adultos era tan buena y comprendimos que para el paciente eran todo ventajas, que a pesar de suponer un poquito más de reto técnico en el laboratorio, pues nos pareció que teníamos que fomentarlo. Entonces todo lo que podemos hacer a partir de una muestra de saliva lo hacemos.
Es cierto que hay algunas pruebas que necesitamos sangre, pues por el tipo de prueba que es o cualitativamente la peculiaridad técnica de la prueba, pero si podemos, tiramos por la salida porque comprendemos que es que el diagnóstico está orientado a hacer un bien al paciente, entonces... Claro. Cuanto más bien le hagamos, mejor. Y si podemos evitar un pinchazo, pues mejor, ¿no? El otro día nos comentaban en el anterior programa la doctora Polanco que la incidencia de la celiaquía se ha cuadriplicado en los últimos 20 años. ¿Vosotros también lo notáis? Absolutamente. No en 20, porque llevamos 12 haciendo. Yo fíjate, cuadriplicado o más. Es una barbaridad. Yo creo que es que la sensibilidad médica al respecto está creciendo, afortunadamente. Por suerte. Y desafortunadamente un poco a expensas de la demanda de la gente, ¿no? De los pacientes, porque todavía nos encontramos con ciertos sectores médicos reticentes a, bueno, pues lo que comentabais, ¿no? Con el doctor Rodrigo, a barajar la celíaca como una opción diagnóstica y desde luego todavía más reticentes a que la prueba genética tenga cierta importancia en el espectro del diagnóstico. Pero sí, hacemos cada vez más, miles al año. Me pregunto, y esto es una pregunta que me acaba de venir... Miles al año. Sí. Miles relacionados con la celiaquía. De estudios genéticos de enfermedad celíaca. Es una barbaridad, entonces. Una barbaridad. Es una barbaridad. Es una barbaridad, pero bueno, efectivamente es positivo. Es positivo porque... Claro. Por muchas razones. La primera, porque parece que se está extendiendo la idea de que efectivamente es una herramienta útil para el diagnóstico, para el clínico, para el médico. Y es una concienciación también de las familias de los afectados, porque hacemos también muchos seguimientos familiares, muchos núcleos familiares que pues salta por un niño, por ejemplo, o por un abuelo, muchas veces. Sí, que es al revés. Que es al revés. El abuelo y empiezan hacia atrás a mirar. Porque el estudio genético tiene una peculiaridad que no tienen otros análisis, y es que el resultado afecta no solo al paciente, sino a toda la familia. ¿No? Porque si nosotros nos medimos el colesterol y nos sale fuera del rango de la normalidad, pues realmente nos afecta a nosotros y además en ese momento, porque claro, el estudio genético, el resultado nos afecta a nosotros de por vida y a nuestros hijos, nuestros hermanos. De repente como que empezamos ¿no? Salta la liebre y empezamos a ver, pues mi primo, pues oye, pues efectivamente, pues mi hermana toda la vida, pues ¿no? Siempre decimos que cuando hay un celíaco, ¿no? Tiene que haber alguno más por algún sitio, sí. Claro, empiezas a tirar. Y estas familias son familias que llegan, o sea, en el momento en el que hay un diagnóstico, ¿nace de ellos la idea de vamos a estudiar a todos, o es a través de los médicos? O... Si tuviera que cuantificarlo, que bueno, esto es un poco a sentimiento, te diría que más de las familias. Sí, eso a lo mejor un 70-30, Pero también es verdad que en ese sentido, por ejemplo, las asociaciones de enfermos hacen una labor fantástica de concienciación familiar. Claro. Entonces, bueno, también hasta qué punto los médicos conciencian a las familias de la importancia y luego las familias son los que solicitan el estudio genético, pues a lo mejor. O es vía asociación. No sé, pero... Es que es fundamental, y yo creo que es un mensaje que en la consulta del médico, en el momento en el que dan el diagnóstico, no creo que incidan, vamos, por mi experiencia y por la experiencia de personas que conozco que también han recibido el diagnóstico, no inciden mucho en ello, ¿no? Es como, si no ha aparecido ya algún celíaco más, es que seguramente no lo habrá. Y sin embargo, claro, todo lo que decía el doctor Rodrigo, ¿no? De toda esa sintomatología que no tiene nada que ver con la digestiva, ¿no? Y que podemos estar hablando de otros síntomas y de una celiaquía igual de clara que aquella persona que tiene problemas digestivos. Claro, y que es la familia, ¿no? La que llama un poco la atención al médico y decir, oye, ¿y nosotros? Pues, ¿qué? Vamos, nosotros cuando hacemos estudios genéticos en muchas ocasiones luego resolvemos las dudas de los familiares de, oye, yo me lo debería hacer. Entonces, bueno, por supuesto, el médico habla con tu médico y le preguntas, ¿no? Todas las dudas que tengas, pero vamos, genéticamente está más que justificado, qué duda cabe. Sí, y de todas maneras, eso es una pregunta que igual es una tontería. No Yo creo. Ya aviso que puede ser una tontería. Avisa navegantes. Pero sabemos que la genética, al final, o sea, que absolutamente todo está en la genética, que hay muchas enfermedades. Vamos a poner un asterisco ahí. Bueno, casi todo, ¿no? Casi todo. ¿Por qué no se hacen estudios de determinadas enfermedades que son bastante frecuentes o que son crónicas o que son graves a edades tempranas para saber si esa persona puede llegar a desarrollarla con el tiempo, si tiene ese riesgo? Porque
al final la medicina preventiva va en esa dirección, desde luego. Y ahí se está trabajando. De hecho, ya, fíjate, ya no hablamos de medicina preventiva, hablamos de medicina predictiva. Claro. Precisamente por los estudios genéticos, ¿no? Porque nos están dando un poco la herramienta para abordar ese gran mundo que es intentar predecir qué nos va a pasar. Desafortunadamente, las enfermedades más comunes, que creo que es a las que te refieres, ¿no? La hipertensión, la obesidad, la diabetes, las cardiopatías más frecuentes, son enfermedades que llamamos multifactoriales. También la enfermedad celíaca lo es. Entonces, tienen un componente genético evidente y un componente no genético. Entonces, claro, en el mejor de los casos podemos abordar el estudio genético para valorar ese componente genético, pero el otro no lo podemos valorar en cada caso. Entonces, estas son las pruebas que son estimadoras de riesgo. Podemos decir, bueno, pues efectivamente tienen más riesgo, pero ¿hasta qué punto, si obviamos la otra parte, el otro componente no genético, podemos predecir que vaya a desarrollarse o no? Pues hombre, quizás un poco osado. Por otro lado, sí que te diré que efectivamente, valorando el riesgo genético, evidentemente lo que podemos es intentar incidir en algunos hábitos o en algunas actitudes de la parte no genética que a lo mejor sí nos pueden ayudar a predecir, ¿no? En ese sentido, pues se llama el toque de atención, ¿no? De oye, esto es como el ejemplo, es un ejemplo muy bueno que siempre que en docencia se usa mucho para hablar de enfermedades multifactoriales, insisto, como la enfermedad celíaca. Asemejamos la enfermedad a un vaso que si se llena se desborda, ¿no? Entonces, el componente genético con el que evidentemente nacemos y nos morimos, que es invariable en el tiempo, es cuánta agua hay en el vaso de partida. Entonces, si el vaso de partida tiene mucha agua, nos va a hacer falta echar muy poquita agua para que se desborde y se manifieste la patología. Claro. Si partimos de poquita agua y por tanto, bueno, pues venimos a un poco a decir que el riesgo genético que tenemos es pequeño, podemos echar mucha más agua de componente no genético hasta que se desborda. Entonces, la valoración de cuánta agua tenemos de partida es muy buena para saber cuánta podemos echar extra, ¿no? Entonces, un poco en el campo de la enfermedad celíaca, pues efectivamente, obviamente el agua que hay que echar es el gluten. Claro. Y bueno, y hábitos de vida que también influyen, ¿no? Pero sí, que bien. Siempre se habla de esa parte de factores ambientales relacionados con la celiaquia que están ahí, que no sabemos muy bien hasta qué punto, ¿no? Pero bueno, que es obvio que el gluten es el principal. Evidentemente. Y una pregunta que nos hacían antes, ¿no? Que hablaban de una persona que tenía marcadores genéticos, que no se sabían sus marcadores genéticos, que habían sido negativos, que si se tomaba gluten podrían ser positivos. O sea, hay que insistir en que con la genética se nace y se muere. Absolutamente. A día de hoy, desafortunadamente, con los genes que nacemos nos morimos. Y digo desafortunadamente porque hay enfermedades que son incurables. Bueno, de hecho, todas las genéticas son incurables. No inevitables, ojo, que son dos términos diferentes, ¿no? Porque, por ejemplo, la enfermedad celíaca podemos intentar evitarla eliminando el gluten. Evidentemente los genes no los podemos modificar. Claro. Sí que es verdad que en ciertas enfermedades genéticas en las que no se puede influir en el ambiente, sí que se están desarrollando pues hay proyectos de investigación para terapia génica, intentar modificar los genes, pero bueno, por ahora el éxito todavía de estos proyectos, ¿no? Es un poco lejano, sí. O sea, es un poco pobre. Pero no, con los genes nacemos, los genes los heredamos, con ellos nacemos y con ellos morimos. Okay. Y entonces, claro, tenemos que saber intentar conocer con la mayor profundidad posible nuestro componente genético para intentar influir en el ambiente, que es lo único que podemos modificar. O sea, que cuando te piden unos marcadores genéticos para celiaquía, te los piden una vez, no hace falta repetirlos y ya está. En la vida, una vez. De hecho, es una pregunta frecuente. Algún paciente que se acerca con un estudio genético y nos dice, bueno, yo es que me lo hice hace 5 años, vengo a repetírmelo. Y dice, pues no hace ninguna falta. Bueno, depende de qué estudio genético le hayan hecho previamente, ¿no? Pero bueno, porque efectivamente esto es una vez en la vida, obviamente. Por lo menos los estudios genéticos de los que disponemos ahora. No sé, bueno, quizá iría a salir ahora, pero la genética de la enfermedad celíaca es muy compleja. Entonces, todos de manera simplista vinculamos el DQ2 y el DQ8 y el HAF-DQ2 y bueno, alguna variante de Q+,
como el estudio que hay que hacer genético para valorar el riesgo de enfermedad celíaca. La realidad es que hay muchos más genes implicados, muchos más. Sí, tu compañera decenas nos hablaba de ellos, muchos genes, muchos, pero la mayor, todos en fase de investigación, muchos de ellos compartidos con otras enfermedades autoinmunes, la diabetes, la artritis reumatoide, muchos genes que se han vinculado en proyectos de investigación, pero que la fuerza o la potencia de los estudios de los estudios o de los números poblacionales en los que están basados esos estudios todavía no son suficientes como para hacer el salto asistencial, ¿no? El pasar esos resultados, trasladarlos a la asistencia clínica al paciente. Entonces, eso es una fase de investigación, pero lo que es evidente es que hay factores genéticos que todavía no podemos valorar. Entonces, obviamente disponemos de una herramienta, pero que ojalá en el futuro sea escasa y haya que incrementar el estudio genético. Entonces sí, habrá que ampliar los estudios genéticos de aquellos pacientes que se lo hayan hecho en los últimos 10 años. A día de hoy estamos con los DQs, que es lo que está absolutamente contrastado, claro, en términos poblacionales. Sabemos poco todavía de nuestro mapa genético y cuanto a la más hora sabemos, de determinar enfermedades. Eso, sí. Cuanto más sabemos, más cuenta nos damos de que sabemos menos. Sí. Bueno, sabemos muchísimo, mucho más que hace 10 años, por supuesto, pero además de una manera exponencial. Se ha ido descubriendo de qué va nuestro genoma, ¿no? En contenido y en regulación. Pero bueno, nos queda mucho por saber todavía. Cada vez somos más conscientes de lo lejos que estamos de comprenderlo. Sí. Sin embargo, se avanza a buen ritmo. Y se avanza muy deprisa, mucho más de lo que muchas veces de lo que somos capaces de asimilar y de comprender. Bueno, técnicamente vamos a años luz de lo que intelectualmente podemos no comprender, a lo que podemos darle explicación. Técnicamente, hoy en día, en una semana, se puede secuenciar el genoma de una persona completo y además de una manera asequible. Quiero decir, antes eran miles de dólares porque esto ocurría solo en Estados Unidos. Ahora no, ahora en muchos laboratorios se pueden hacer secuenciaciones completas de todo el genoma por a lo mejor 800 euros, ¿no? Quiero decir que, bueno, son números relativamente asequibles hoy en día. Pero claro, una cosa es lo que técnicamente es factible y otra cosa es cómo explicamos todo lo que encontremos. Eso ya son palabras mayores. Entonces, a lo mejor no tenemos que meternos en esos jardines y esperar un poco a tener más conocimiento, ¿no? Sí, es que es curioso porque la genética, yo tengo una curiosidad que cuando descubrieron o estudiaron el genoma de la mosca de la fruta, sí, y después hicieron el paralelismo con el genoma humano, descubrieron que coincidían en un 98%. En un 98% coincidencia del genoma de una mosca, la fruta, que todo el mundo sabemos cómo es una mosca, y un humano. O sea, ese 2% es lo que nos diferencia. Bueno, afortunadamente no. No nos diferencia. Sí, vamos a ver. En términos generales sí, pero ¿cuál es el no? Claro. Ese fue, fíjate, yo creo que eso fue el gran salto conceptual que se dio en genética a partir del proyecto Genoma Humano. El comprender que las diferencias entre los organismos no radican en las secuencias de ADN, sino en la regulación de esas secuencias, en cómo se expresan esos genes. De hecho, hay amebas, bueno, no sé si conocéis las amebas, que son organismos unicelulares simplísimos, desde luego mucho más que un ser humano, que duda cabe, que tienen más genes que un ser humano. Incluso genomas mucho más grandes que el nuestro. Plantas con genomas más grandes que el nuestro hay muchísimas, e insectos también. ¿Dónde radica la diferencia de complejidad del organismo? En la regulación de cómo y cuándo se expresan esos mismos genes que tenemos con la mosca del vinagre, cuándo y cómo se expresan. Entonces, cuándo y cómo el mismo gen puede dar lugar a distintas proteínas. Entonces, digamos que tenemos las instrucciones del cuerpo como muy condensadas y el cuerpo es capaz de regular qué partes del gen expresa o usa en determinado momento para generar la proteína que le hace falta. Y a lo mejor es durante la etapa embrionaria. Una vez que ha pasado el desarrollo embrionario, a lo mejor esos genes se apagan y ya no se vuelven a expresar, o se expresan otros trozos de ese gen. Entonces, esa complejidad de regulación de las mismas instrucciones nos hace alcanzar pues niveles de complejidad de organismo radicalmente distintas. Entonces, esa regulación estamos empezando a esbozar, comprenderla.
Pero el hito fundamental en el cambio de concepto de pues eso, de que no es un tema cuantitativo de cuántos genes tenemos y cuánto nos diferenciamos del ratón o de la mosca, sino cómo se regula esa complejidad. Esa es la clave, ¿no?, del ser humano. Y eso es difícil de comprender. Te voy a hacer una pregunta, a través de las redes. La primera pregunta, nos pregunta Victoria, dice lo siguiente: valorando solo el DQ2 y DQ8 que se realiza en la Seguridad Social, luego pone con DQ2.5, ¿vale? Sí. ¿Sería conveniente hacer un estudio más amplio? Desde luego se ha salido negativo, sí. Se ha salido negativo para DQ2.5 y para DQ8, sí, por una razón. Y es que hay un pequeño porcentaje, pero existente, de celíacos que no son ni DQ2.5 ni DQ8, sino DQ2.2 o half DQ2, ¿no?, lo que se llaman. Evidentemente es un porcentaje menor, poblacionalmente, bueno, es un porcentaje pequeño, pero evidentemente para el paciente que es DQ2.2 y que se está no se está detectando esa variante, pues qué duda cabe que es importantísimo detectarlo. Importantísimo. Parece ser, Victoria también nos pregunta, tiene mucho interés en poder realizar este tipo de estudios de genética, claro, para toda la familia. Entonces nos dice que si en Génica ¿existe alguna posibilidad, algún tipo de promoción o posibilidad de hacer una analítica a nivel para todo el grupo familiar? Lo hacemos a menudo, ¿eh? A partir de 50 y hay oferta. Familiones. O sea, familia numerosa, ¿no? No, sí que tenemos... La realidad es que precisamente los estudios genéticos de enfermedad celíaca, pues es lo que decíamos antes, ¿no? O sea, salta un caso y de repente como que se extiende a toda la familia. Que es una situación muy frecuente que vivimos y sí, siempre solemos contemplar un trato pues comprensivo, porque sobre todo los estudios genéticos pues somos conscientes de que son caros porque requieren una maquinaria y unos reactivos caros, y entonces comprendemos que para las familias en las que hay que hacer más de 1 o 2 análisis pues es un gasto importante. Entonces sí que nos llame sin duda, que intentamos acercarnos mucho al paciente también en ese sentido. Bueno, ya lo sabe, que puede llevar a toda la familia allí, tíos, abuelos, primos, hermanos, que allí le harán la genética estupendamente. Completa. A mí ese mensaje me parece fundamental, porque muchas veces nos escriben personas que nos dicen tengo todos los síntomas, tengo incluso los anticuerpos elevados, pero es que me han hecho una genética y me da negativo. ¿Por qué te da negativo? El DQ2 y el DQ8. Hay casos, muy pocos quizás, ¿no?, pero que sin tener esos 2 marcadores sí que pueden ser celíacos, sin porque duda. Hay otros que están involucrados en el desarrollo de la enfermedad celíaca y que quizás no se conocen tanto, pero que hay que estudiarlos. Hay varios que hoy no se, que ya se sabe que están asociados y que en muchos laboratorios no se miran, pero es que hay algunos más que estamos en vía de demostrar que efectivamente podrían estar asociados. Quiero decir con esto que la orientación correcta del estudio genético es mirar todos, porque hoy sabemos de la asociación de varios de ellos con la enfermedad celíaca, pero mañana podemos corroborar con estudios poblacionales que DQ9 está asociado, y si tenemos el tipaje completo, ¿no?, el estudio completo hecho, pues no hay que volver a hacérselo, claro, ¿no? Simplemente será una cuestión de reinterpretación en base a los nuevos conocimientos, claro, ¿no? Y por tanto la incidencia de la celiaquía podría aumentar. Sin duda. Que ya hablamos normalmente de un 1, pero también se está hablando ya de entre el 1 y el 2%, y que además está aumentando, cada vez hay más personas con sensibilidad también al gluten, con lo cual si se demuestran que esos genes también están asociados con el desarrollo de la celiaquía, la incidencia podría ser mucho mayor. Efectivamente. Sí, el tema de DQ2 y DQ8 es un tema que nos enfrentamos a los estudios restringidos a DQ2, DQ8, el DQ2 básico, el 2.5, no básico, el más común, 2.5 y el DQ8. Nos enfrentamos a ello muchísimo, constantemente, porque la verdad es que los pacientes vienen con ansiedad alguien, no sé, me siento como un poco como engañado, ¿no? De realmente no me lo están detectando, o me han hecho mal el estudio, o qué falla, o es que esto es una milonga lo de la genética, ¿no?
y efectivamente es que el estudio no está bien orientado. Entonces, yo creo que es importantísimo el hacer un estudio bien hecho desde el principio, el plantear bien las cosas desde el principio. No es como, bueno, sería un poco asemejable bueno, pues le hacemos un anticuerpo sí y otro no. Bueno, ¿y por qué? Si la batería de anticuerpos que hay que hacer son todas, o unos mejor que otros, como indicaba el doctor Rodrigo, ¿por qué solo hacer uno? Si es la batería completa la que me da más información, ¿no? De la manera que no me dejo a nadie fuera, pues esto en la genética es igual, hay que mirar todo. Sí, efectivamente. También te quería preguntar una cosa, porque muchas veces hay alguien que, bueno, pues ha puesto a dieta por su cuenta y le va bien, pero quiere saber si es celíaco o no es celíaco, y para ello pues quiere tener un examen genético para ver si tiene esa prevalencia genética a ser celíaco. Mi pregunta es, ¿tiene que esperar algún tiempo a tomar gluten, a ingerir gluten para que esa prueba le salga correctamente o no? En absoluto. Decíamos, ¿no?, que nacemos con los mismos genes que morimos, da igual, comamos gluten o no, o llevemos 5 años o 2 meses, da exactamente lo mismo. En cualquier momento, en cualquier situación, incluso también una duda muy frecuente, ¿no? Es que tengo un catarrazo, ¿me puedo hacer la prueba? Por supuesto. No hay ningún problema. No es que estoy tomando un tratamiento, pues lo que sea, ¿no?, antidepresivo, por ejemplo, o lo que sea. Ningún problema. Ningún problema, porque el ADN es invariable en el tiempo. Otro tema es que pues sea una persona, por ejemplo, que está sometida a radioterapia o a quimioterapia, que bueno, eso ya son palabras mayores, ¿no?, porque hay ciertos agentes físicos y químicos que sí modifican el ADN temporalmente y de manera reversible, afortunadamente. Pero bueno, esos son casos menores. Ni trasplantes, por ejemplo, eso podría influir también, ¿no?, en llegar a una conclusión errónea. Pero eso en una enfermedad celíaca no suele ser el caso, ¿no? Generalmente lo que tenemos son son clínicas que permiten que en cualquier momento se pueda hacer el estudio. Sí. Sin ningún problema, ¿verdad? Sin ningún problema. No. Yo lo que me planteo es que creo, ¿no?, que se ganaría mucho tiempo si empezásemos por esa prueba genética, ¿no?, cuando tenemos esa sospecha. Tiempo y tranquilidad, porque si sale negativo, pues centras tu atención diagnóstica en otro abanico, claro. Vamos, de hecho, por ejemplo, para los hermanitos, ¿no?, en casos de niños diagnosticados, hermanos que por ahora no han debutado o que todavía ni siquiera les han introducido el gluten, si se les hace un estudio genético y sale negativo, los papás se pueden olvidar. Se acabó el seguimiento cada 6 meses serológico, se acabó la preocupación y se acabó estar con el ojo encima del niño porque se sale de los percentiles, ¿no?, de crecimiento, por debajo, siempre. Entonces yo creo que efectivamente todo va evolucionando. O sea, la genética era la gran desconocida, ahora pues se va haciendo su sitio. También cada vez la sociedad es más consciente, pues porque se nos bombardea por todos lados, ¿no?, de la trascendencia de la genética, de cuánto se sabe y cuánto nos puede ayudar. Y va encontrando su sitio. También son pruebas, como comentábamos antes, ¿no?, que son caras, entonces pues también económicamente tienen que superar esa barrera, ¿no?, que te da siempre cierto reparo, o no puedes, tal, pero sí que es verdad que se van haciendo su sitio porque son valiosísimas. Entonces muchas veces es preferible hacer ese esfuerzo inicial, porque la tranquilidad y la seguridad que te puede aportar en un momento dado para confirmar un diagnóstico es que puede ser, al final es ponerlo en una balanza, ¿no? Desde luego. Y nosotros sí que sabemos que existe mucha reticencia por parte de los profesionales de la salud a veces, cuando no lo ven claro, a pedir esas pruebas, esa genética, por lo que tú dices, por el coste, ¿no? Pero bueno, al final, en el momento en el que llega un diagnóstico de celiaquía y se está viendo que efectivamente todo es positivo, ya no hay más coste, o sea, ya no suponemos más gasto en la seguridad social, con lo cual... Muchas veces las pruebas más caras pero más esclarecedoras son las más baratas al final del proceso, exacto. Porque el dar palos de ciego genera muchísimo gasto, claro, ¿no? Porque tanta serología, ¿no? Porque, a un niño le puedes ahorrar serología ya por el bien del niño, por supuesto, pero por coste económico de los análisis serológicos en seguimiento para ver si el niño tal...
Te haces estudio genético y si sale negativo te olvidas, ¿no? Entonces, bueno, se van dando pasos. Poquito a poco. Poco a poco y con un poquito de suerte bueno, pues se irá incluyendo cada vez más, incluso también la cobertura a los familiares, porque por ahora, por ejemplo, en la Seguridad Social se cubre únicamente al paciente, en algún caso a los familiares, pero muy raramente. Bueno, llegará el momento en el que efectivamente pues se pueda Hay excepciones. Hay excepciones, sí. Cuando a mí me diagnosticaron hace casi 20 años, bueno, pues toda mi familia enviaron toda la historia clínica a Oviedo. Yo soy de Cangas de Narcea, lo enviaron a Oviedo y ahí dimos con el doctor Rodrigo, que fue el que dijo, hay que hacer el estudio genético a toda la familia. Y él estaba dentro de Luca, del Hospital Universitario Central de Asturias, pero de aquellas sí se hacían. También porque él era el jefe de digestivo, estaba también pues eso, muy centrado en este tema y bueno, pues así salimos unos cuantos celíacos más en la familia. Pero yo creo que es un mensaje súper importante, ¿no? Que para qué vamos a hacer a esta gente pasar por serología, quizás por una gastroscopia o por una endoscopia, cuando genética, por ejemplo, en el caso de mi hermano, no va a desarrollar celiaquía jamás, mi padre puede que sí, con lo cual pues hay que mirarlo y tal. Mi madre era celíaca, con lo cual ya te quitas un montón de pruebas que podían estar en el camino, que suponen también un coste y un trastorno para el paciente, te las quitas de un plumazo. Absolutamente de acuerdo. Y bueno, y sin contar la tranquilidad de la familia, que también no lo podemos cuantificar en dinero, pero que evidentemente un diagnóstico tiene que estar orientado a dar paz al paciente y a mejorar su calidad de vida, también en términos de ansiedad y de inquietud, ¿no? O sea, es un también conjunto, salud, claro. Es un conjunto, claro, y de la familia, ¿no? Y de la incertidumbre de si un niño no crece, tal. Vamos, todo es lo mismo, ¿no? Todo está orientado a, bueno, pues a intentar usar las herramientas de las que disponemos en pro del beneficio del paciente. Y todavía tenemos que hacer un poquito el chip en la cabeza con el tema económico, porque evidentemente qué duda cabe que es un escalón, ¿no? Pero sí, totalmente de acuerdo contigo. Sí, si hiciéramos más medicina predictiva, yo creo que la Seguridad Social se ahorraría un dinero importante, que a lo mejor podía aportar para la investigación. Bueno, efectivamente, tampoco estaría mal. No estaría nada mal. Sí. Y yo creo que es el camino también, ¿no? Es el camino, sí. Y de hecho, la medicina predictiva está, en concreto la genética, que es de lo que yo, puedo hablar con un poquito más de solvencia. Está creciendo muchísimo el campo de todo lo que es los estudios genéticos orientados a intentar conocer la predisposición de una persona a según qué enfermedades o a según qué respuestas a fármacos, ¿no? Todo el tema de la farmacogenética. ¿En pro de qué? Pues en pro de mejorar la calidad de vida y prevenir patologías que suponen un problema para el paciente y un gasto innecesario para el sistema sanitario, ¿no? Sí, está claro. Bueno, pues te vamos a dejar aquí porque... Pues fenomenal, un placer. Mira, son las 7 menos cuarto y nos hemos ido ya. Hemos ido ya. Vamos acumulando retrasos. De tiempo. Fenomenal, pues un placer. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti, vosotros. Muchas gracias a ti. Muchas gracias.